hablar de IPv6 para terminar el tema. ¿Se ve la pantalla? Sí. Tenemos la historia de la asignación de direcciones IP. Obviamente estamos hablando de IPv4. Empieza en el 81 y a lo largo del tiempo se va asignando direcciones de acuerdo a los requerimientos. Obviamente empiezan a aparecer indicios de que las direcciones no van a durar mucho tiempo y se empieza a buscar distintos mecanismos que ya hemos revisado. Por ejemplo, DHCP, PPP. DHCP vendría a ser una forma de repartir direcciones, pero las principales son CIDR y VLCM. CIDR como superredes y VLCM como subredes. Tenemos NAT y obviamente también debería haber la reclamación de direcciones, que no es tan evidente como se han podido dar cuenta. Sabemos bien que manejamos 32 bits en el caso del IPv4. 2 a la 32 nos da alrededor de 4 billones de direcciones. Lamentablemente, por el diseño que han hecho de Classful, lo que han logrado es simplemente como 250 millones. Fíjense que la cantidad de direcciones desperdiciadas por haber hecho un Classful como diseño y no repartir las direcciones como venían. Si hubiesen repartido las direcciones como venían, no hubiesen tenido la dificultad de que se hubiesen acabado las direcciones ni estar buscando una alternativa. Sin embargo, solo alrededor de 250 millones se han repartido. Bueno, el 69 DARPA empieza a hacer el trabajo en función de lo que el Departamento de Defensa de los Estados Unidos les había pedido. El 72, 3 años después, se publica la primera prueba, se realiza la primera prueba pública de ARPANET, es la que les he mostrado que habían hecho enviar algunos caracteres, ¿se acuerdan? Y se colgó el sistema. El 73 se acuña el concepto de Internet. El 74 se publican detalles del protocolo que estaba por detrás de ARPANET, llamado TCP. El 75 consideran que TCP como protocolo tenía demasiadas tareas por realizar, así que dividen TCP en dos protocolos, TCP propiamente dicho y el protocolo IP. El 81 se publica la especificación IPv4 para que ya todo el mundo conozca este IP. El 91, 10 años después, fíjense, se desarrolla el World Wide Web. El 93, 2 años después de que se publica www, recién aparece el primer navegador. ¿Qué se hacía antes? ¿Qué se hacía desde el 81 al 92? ¿Alguien me puede decir? ¿Ni idea? Ya teníamos la infraestructura del Internet del 81 y 10 años después recién aparece el World Wide Web. Y sin embargo, 12 años después, recién se publica el primer navegador. ¿Qué se hacía durante esos 12 años entonces? ¿Ni idea? Existían otros softwares que de alguna forma permitían realizar algún tipo de tareas. Los Group News, Usenet, Gopher, Finger, pero principalmente una herramienta que se utilizaba mucho hasta para compartir archivos, correo electrónico. El correo electrónico es una de las primeras herramientas que hasta la fecha todavía persiste, que puede utilizarse para este fin. El 93, después que se lanza Mosaic, se empieza a vislumbrar que se iban a acabar las direcciones, se crea CIDR, superredes, el 94 NAT. En 2001, 50% de las direcciones ya estaban asignadas. En 2005, 75% de las direcciones ya estaban asignadas. Aquí tenemos una corta historia de IPv6. A ver, hay algo que se está saltando. ¿Parece esto? No. El 90 ya se predice que se van a acabar las direcciones alrededor del 94. Es por eso que se toman medidas y se crean, por ejemplo, CDR el 93, ¿no? NAT el 94. Fíjense cuánto tiempo ha pasado. No es que hayan cometido un error,
al hacer esta predicción. El detalle es que se han utilizado muchos mecanismos que los conocemos, que han permitido extender hasta estos años las direcciones IPv4. ¿Bien? Bueno, la clase D se iba a extinguir las direcciones 94. Todas las direcciones IPv4 del 2005 a 2011. 10 años más se ha logrado extender esto. En 93 se empieza a hacer algunos tipos de solicitudes para crear otra versión de IP. IP New Generation se llama. Y estas tres instituciones muestran interesantes resultados y se mezclan cosas de estas instituciones para poder lograr un IPNG. Tenemos el 97, el tratar de trabajar sobre un formato de direcciones para la nueva versión. Tenemos... ¿Qué sucede con IPv5? Tenemos IPv4 y saltamos a IPv5. Han habido intentos de hacer una versión, se ha hecho una versión de IPv5. Ha quedado como un protocolo experimental. La idea era manejar 48 bits en lugar de 32. Pero, sin embargo, no ha dado luz este tipo de esta versión. ¿Cuáles son los elementos que ha permitido que se extienda la vida de IPv4? Bueno, los conocemos, CIDR, VLSN y HCP. HCP como una forma de repartir direcciones privadas, VLSN como una forma de optimizar la cantidad de direcciones que nos han dado, NAT como una forma de optimizar el uso de direcciones públicas y CIDR como una forma de optimizar solo lo que necesitamos y pedir solo lo que necesitamos. Aquí tenemos NAT, ya hemos explicado al respecto, no vamos a pararnos ahí. ¿Cuáles son las características importantes de IPv6? Un gran espacio de direcciones. ¿Cuánto es eso? ¿Cuántos bits se utilizan en IPv6? ¿Me están escuchando? ¿Cuántos bits se utilizan en IPv6? 128 Inge. 128, en relación a los 32 de IPv4. Así que vamos a tener una capacidad de alcance global, según lo que dice las características importantes de IPv6, flexibilidad, agregación, multihoming, autoconfiguración, plug and play, enumeración, cabecera simple. Se han reducido muchos campos de la cabecera IPv4 que se consideran obsoletos o que no aportan a un tráfico general, sino a tráficos específicos. Se ha mejorado la seguridad y la movilidad, principalmente la movilidad. Hay una riqueza en la transición, aunque no es tan cierto. Aquí tenemos una comparativa de IPv4 frente a IPv6 y podemos ver la cantidad de direcciones que se presentaban en IPv4 con 4 millones, de las cuales obviamente se han usado apenas 250 millones, y lo que se presenta en IPv6. 4 veces más grande en bits, obviamente, pero en la cantidad de direcciones, en alguna bibliografía la comparaban a la cantidad de estrellas que existen en el universo. Imagínense. Este es el número, un poco difícil de leer. No sé si alguien se animaría a leer este número. Lo estoy marcando. Esa es la cantidad de direcciones que se tienen con 128 bits. Alcance global. La idea es que el IPv6 impere en el mundo. El Internet de las cosas va por ese camino. La idea es tratar de buscar de que todo se pueda conectar. Múltiples niveles de direccionamiento. Se están creando jerarquías, pero no clases, sino algún tipo de jerarquía que permita dividir los espacios de direcciones y que sean más flexibles y más funcionales. Direcciones múltiples. O sea, fíjense, el prefijo que se maneja aquí no se maneja máscaras del tipo que conocíamos en IPv4, 255, 255, etc. Se manejan solamente los prefijos. Y aunque son 128 bits de dirección, se pueden manejar prefijos que van a generar una especie de subred. Aunque no se maneje ese concepto, como tal, estaríamos utilizando un prefijo menor.
Existen distintas formas de configurar. Vamos a revisar eso en otro texto, en el texto como tal. A ver, veamos algo interesante por aquí. Multicast. IPv6 desecha totalmente broadcast. Ya no existe más. Broadcast solamente se queda para IP4 y el multicast, anycast, unicast se utiliza para IPv6. Las cabeceras de IPv4 en cantidad de campos son reducidas en IPv6. Obviamente en tamaño no, porque suficiente es decir que las dos direcciones origen y destino de IPv4 son de 32 bits y las dos direcciones IP origen y IP destino de IPv6 son de 128, obviamente la cabecera va a ser mucho mayor. Se eliminan algunos campos, vamos a ir viendo también eso, se añaden algunos otros nuevos para poder mejorar el rendimiento de IPv6, pero se incorpora algo interesante. Les había dicho que se habían quitado algunos campos que se consideraban que no eran generales para todos los casos y solamente eran específicos. Un ejemplo claro puede ser la fragmentación. No necesariamente todos los datagramas están fragmentados. Sin embargo, la cabecera de 20 bytes incluye estos campos, aunque no estén fragmentados. Entonces, se considera que, tal como esto, existen otras funciones de la cabecera que no son genéricas, que no sirven para todos. Lo que se hace es, entonces, buscar una cabecera genérica, la que esté en azul, con algunos campos que todos los datagramas van a utilizar. Y se colocan cabeceras adicionales, como una especie de daisy chain, como una lista enlazada, de tal manera que cada cabecera cumple una función específica y se asocia a la cabecera principal. Y como es una lista enlazada, la cabecera principal se une con la primera cabecera extendida, la primera cabecera extendida se une con la segunda con la tercera y así sucesivamente. ¿Qué cabeceras pueden haber? Por ejemplo, hay un campo en la cabecera IPv6 que se llama NextHeader. ¿Cómo se llamaba este campo en el IPv4? ¿Alguien se acuerda? ¿Cómo se llama este campo en la cabecera IPv4? Protocolo. Protocolo, exactamente. El campo protocolo nos permitía enlazar a la capa superior, si ustedes recuerdan. Y se ponía TCP, UDP o lo que sea. Y nos permitía enlazar. Aquí, en este caso, se llama siguiente cabecera, por el propósito que va a tener. Pero, si no existiese una siguiente cabecera, en el sentido de datagrama IPv6, sino que la siguiente cabecera es de otro protocolo, directamente se coloca el protocolo, en este caso TCP, y esta cabecera le va a corresponder a TCP. Entonces, sigue cumpliendo la función de una siguiente cabecera, pero sin embargo es el protocolo. En la segunda fila podemos ver otra cosa. Aquí tenemos siguiente cabecera, routing. Y la cabecera de routing aquí está marcada de rojo. Cada una de las cabeceras tiene un campo que va a enlazar a las siguientes, que tiene un campo siguiente cabecera. Y en este caso, siguiente cabecera es TCP. Y otra vez tenemos la cabecera TCP. Aquí colocamos dos cabeceras adicionales. La siguiente cabecera es routing, la siguiente cabecera es destination, y la cabecera de destination nos apunta a TCP. Esa es la idea. Por eso decimos que son listas enlazadas. Se están enlazando por el campo NextHeader. ¿Bien? Es una de los elementos importantes que se han colocado. La idea es generar bastante movilidad. Perdón, actualmente no tenemos movilidad. Si yo quiero conectarme a una red, a la universidad, por ejemplo, traigo un maquinario conecto a la red de la universidad. Salgo de la universidad y vamos a suponer que estoy no sé, por el Parque La Torre. Y existe alguna red ahí. Obviamente no es la misma red de la universidad. Por lo tanto, necesito acceso a esa otra red para conectarme. Si voy más allá, estoy por la Recoleta o donde sea, necesito una red donde conectarme. Donde vaya, voy a tener que conectar una red y tener el acceso para hacerlo. Si no, no logro la movilidad. ¿Cuál es la idea de movilidad en IPv6? Que vayamos donde vayamos, estemos conectados. Y vamos a ver cuáles son los orígenes de esos elementos. Aquí habla de una riqueza en la transición. Esto es difícil, no ha sido tan simple como han pensado en el diseño. Es decir, que convivan IPv4 con IPv6.
o que la transición IPv4 a IPv6 sea simple. No es así. Se han creado múltiples formas de hacerlo. Una de ellas es tunneling, por ejemplo, lo que estamos viendo aquí. Si se fijan, en ambos extremos tenemos redes IPv6. Ya estamos en una época superior, 5 o 10 años en el futuro, donde casi todo el mundo utiliza IPv6, pero solo algunas instituciones utilizan IPv4 porque no han tenido los recursos como para cambiarse. Entonces, ¿qué se hace? Se crean túneles. Estos enrutadores van a ser túneles de 6 a 4, de tal forma que toda la comunicación IPv6 pase por una IPv4 de forma transparente y llegue al otro lado con IPv6. La analogía más simple de túnel es que nosotros queremos mandar un sobre a La Paz, pero no tenemos comunicación con La Paz directa, sino que Oruro nos une a través de las carreteras. Entonces, mandamos un sobre Manila pequeño que dice La Paz y ponemos eso en un sobre más grande que dice Oruro. Despachamos a Oruro, Oruro recibe el sobre que dice Oruro, abre el sobre y adentro ve que hay La Paz y lo despacha. Esa es una forma de ver de una manera bien simple lo que es un túnel. Entonces, servicio, es algo interesante. Bueno, aquí vemos las características comparadas de IPv4 versus IPv6. Rango de direcciones, 32 bits con NAT. 128 bits con múltiples caminos, multicast y unicast. Unicast, multicast y falta algo. Unicast. Autoconfiguración vía DHCP. En el caso de IPv6 se puede utilizar stateless o stateful, o sea, sin estado o con estado, y si es con estado se maneja DHCP. Entonces, hay formas de hacerlo. ¿Cómo podemos imaginarnos que nos dan una dirección sin que utilicen DHCP? Vamos a ver más adelante esto. ¿Cómo podemos lograr tener una dirección sin tener DHCP? La seguridad. Normalmente se utiliza protocolos IPsec para IPv4 y aquí tenemos estos mismos IPsec mejorados en un trabajo de punto a punto. La movilidad, aquí manejamos un mapa de IP, pero bueno, se está manejando rutas optimizadas en IPv6. Calidad de servicio, manejábamos algo que se llamaba servicios diferenciados, ¿se acuerdan? Entonces, se maneja algo parecido, pero ahora se ha nombrado a etiqueta de flujo. IP multicasting, hemos visto que se manejaba con IGMP, por ejemplo, en el caso de multicasting para IPv4, y aquí tenemos distintas formas de hacerlo. Considerando de que IPv6 solo maneja multicast como el elemento más alto. Esta es la cabecera IPv4, todos ya lo conocen, tenemos 20 bytes, la parte importante, y 20 bytes la parte variable. Tenemos como 40 bytes. En el caso de IPv6, tenemos los 40 bytes completos, pero ahora solo tenemos elementos importantes que se usan de forma general. Bueno, aquí podemos ver IPv6 y la forma en que se enlaza a la siguiente cabecera es a través de este campo que antes se llamaba protocolo. Aquí cada una de las siguientes cabeceras va a tener el mismo campo que va a enlazar a la siguiente y al siguiente y al siguiente. Aquí es una comparativa entre IPv4 y IPv6. La parte azul, la parte naranja baja se ha mantenido, la parte naranja alta se ha quitado de la cabecera, el azul se ha cambiado de nombre, eso es lo que podemos ver. Por ejemplo, tipo de servicio ahora se llama clase de tráfico. Clase de tráfico se ha aumentado el etiqueta de flujo, ya no existe la longitud total, sino longitud de carga útil. Ya no sumamos la cabecera, solamente lo que es datos. El campo protocolo se ha cambiado a next header y hay algo importante que aparecía hop by hop, salto a salto. ¿Cómo se llamaba este campo salto a salto en IPv4? ¿Cómo se llamaba? TTL, tiempo de vida. Tenemos aquí los campos dirección, origen, dirección, destino, mucho más grandes, pero ya no existe nada de opciones. Aquí hay algunos ejemplos de cabeceras adicionales, eso los vamos a ver aquí. Hay una cabecera que se llama fragment, es la que nos permite fragmentar, y si se fijan los campos que manejamos adentro son offset, ID y los datos. Entonces aquí ya no está more fragments, don't fragment, ya no nos interesa.
Con el offset y con el ID ya podemos reconstruir directamente. Ya no es necesario todos los demás campos. Tenemos otra cabecera adicional que es IPsec, seguridad, y que tenemos los campos respectivos. Si queremos manejar seguridad, vamos a añadir esta cabecera. Tenemos otra cabecera que tiene que ver con encapsulación. Aquí están sus campos. Otra cabecera, esta es UDP, cabecera UDP. Esta tiene que ver con el siguiente tema. El orden de las cabeceras. No pueden colocarse en cualquier orden. Normalmente hay un orden que va a generar una secuencia. Por ejemplo, hop by hop, salto a salto, destination, routing, fragment, fíjense en qué lugar está, authentication. Esto tiene que ver con... No es congestión, no recuerdo esto. Movilidad, destination, upper layer, y cualquier cosa que se invente. Cualquier otro servicio adicional que se vaya a inventar, se añade una cabecera adicional y listo. No tenemos que reconstruir el diseño o rediseñar el trabajo que hemos hecho. Entonces, todos estos son trabajos adicionales y que se van a ir incrementando en el tiempo. ¿Está bien? ¿Está ahí? Hemos dado un vistazo breve. Vamos a entrar con detalles ahora. ¿Aún me escucha? Sí, Inge, se escucha. Bueno, ¿cuáles eran los objetivos que la IETF se había planteado en 90? Ya sabíamos que se iban a acabar direcciones, entonces era incrementar direcciones. Un espacio de direcciones que no se agote en forma breve. Eficiencia. El gran problema actual es que en las tablas de encaminamiento de los routers tenemos muchas direcciones. Una forma de reducir es el CIDR, les he dicho, es la sumarización. Varias redes, cambiando simplemente el prefijo, podemos hacer que se denoten con una sola dirección. Seguridad, ofrecer mecanismos para incorporar protocolos de seguridad. Tipo de servicio, manejar mejor los diferentes tipos de servicio. Multicasting y la movilidad. Bueno, la compatibilidad, la coexistencia, no funciona. Hasta ahora no funciona. No podemos manejar de forma coexistente las dos direcciones. Aquí tenemos el rango de direcciones de 32 bits, 4 gigas, y aquí tenemos el número que nos da los 128 bits, la comparativa simple. ¿Cómo se manejan las direcciones IPv6? Primero, vamos a hacer una relación que los 128 bits se dividen en dos partes. Una que tiene que ver con el prefijo, pero vendría a ser como si fuese la red. Y luego tiene el ID de interfaz. Entonces, el prefijo vendría a parecerse a lo que conocíamos en el class full como red. Porque si le ponemos barra algo, estamos implicando una máscara, ¿se acuerdan? Y esa máscara implica la red. Y lo que no enmascara es el host. Entonces, estamos en algo parecido. Aquí le llamamos prefijo. Pero la división es fija. Se puede destinar 64 bits al prefijo y 64 al host. Y no es flexible. Claro que si esto no alcanza en el tiempo, seguramente vamos a ir prestando unos bits de un lado u otro. Pero de momento no tenemos ese inconveniente. Entonces, en el prefijo se puede incorporar también algo que se llama subred. ¿Está bien? El prefijo está destinado a la parte de red, pero también se puede destinar red, subred, dividir estos 64 bits. Pero el host va a tener siempre 2 a las 64 posibilidades. Un ejemplo de dirección es esta. Vas a 64. Pero esta no es dirección, no parece ser una dirección de máquina, sino una dirección de red con prefijo. Aquí tenemos esta misma dirección desplegada. Y fíjense, la ID de interfaz son todos ceros. Entonces no parece estar apuntando a una máquina. Tenemos dos tipos de direcciones que ahora se dividen claramente. Los GUAs y los LLAs. Actualmente se utilizan. Los GUAs vendrían a ser las direcciones públicas. ¿Y los LLAs qué vendrían a ser? ¿Qué vendrían a ser los LLAs? Se llaman Long Clickable Address. GUA es Global Unique Address. El Global Unique Address es la dirección pública.
que es el Local Link Address. Direcciones privadas, ¿sí? No. ¿Cuál sería la analogía en IPv4 de un Local Link Address? No son direcciones privadas. Aquí ya no necesitamos direcciones privadas. Es por eso que las públicas se llaman global, son direcciones globales. Significa globales para todo el mundo, con lo que conocemos como públicas. ¿Qué son los local link? ¿Se acuerdan que les he mostrado una pantalla de route print? O les he dicho, ustedes pueden probar con netstat-r, creo que era, y que se podían ver las direcciones que se asignan vía DHCP, etcétera. Y les había mostrado unas direcciones 169.254. algo. ¿Y qué eran esas direcciones? ¿Recuerdan? ¿Recuerdan? Si mi máquina quiere conectarse a un servidor, a una red, se va a buscar un DHCP, esté en dinámico, no esté en estático, y no hay ningún servidor, ¿mi máquina no va a funcionar? ¿O qué va a suceder? ¿Qué va a suceder? ¿Qué va a suceder? Hay 62 que se supone que están presentes y nadie tiene una idea de lo que pregunto. ¿Se puede ver en pantalla? Sí, se ve, Inge. Sí, Ok. Aquí tengo las direcciones que les estoy diciendo, las link local. 169, 254, 41, 229, por ejemplo, en mi caso. ¿Qué son esas? Si es que mi máquina no encuentra ningún servidor de HCP, le va a colocar una dirección propia, que casi siempre gira en torno a estos números, pero depende del sistema operativo. Si ustedes hacen lo mismo, ponen route print como está aquí arriba, esto es para Windows, o colocan netstat-r, les va a salir esto en sus máquinas. Y van a ver una de esta familia. Si ustedes se desconectan de la red, luego de la clase pueden hacer eso, y no sé, apagan su access point y le dicen a su máquina que busque su dirección, no va a lograrlo y se va a colocar una dirección de este tipo, una link local. Las link locales son de este tipo. Pero en el caso de la máquina IPv4 no sirve, porque la link local no nos permite navegar, solo nos permite decirle al sistema operativo que la máquina tiene dirección IP, pero que no le sirve para nada. No se va a conectar con nadie. En el caso de IPv6, los links local sí nos permiten conectarnos. A través del link local nos comunicamos directamente con nuestro router. Y nuestro GUA es la que sale al mundo. Pero el link local es quien hace el trabajo. Así que han cambiado un poco el esquema como tal. ¿Está bien? Aquí voy a mostrarles IPv6. Fíjense ahora, F80 aparece. ¿Se nota? ¿Se nota? Inge, se ve. Estos son los link local. Y debería aparecer un 2000 algo como mis direcciones globales, como los GUA. Si me han asignado un IPv6, pero obviamente no lo han hecho. No tengo un servidor de HCP o una forma de obtener dirección GUA, porque no estoy trabajando con IPv6, estoy trabajando con IPv4. Entonces aquí no aparece ninguna dirección que aparezca como 2000 en adelante, al principio. Solamente aparecen las F0s, las F1s y las F80. ¿Está bien? Es lo que les estoy mostrando. Entonces vamos a ver a qué se refieren estas. La idea era comparar un poco con lo que tenemos con IPv4. Entonces, las Global Unique Address son comparables con las públicas de IPv4. Remarcamos. Aquí tenemos la división de 64 bits, 64 bits, y les había dicho que se puede incorporar una ID de subred.
se puede manejar dentro de los 64 bits que manejamos. ¿Cuál es el rango de las direcciones? Tiene que empezar en 001. Los 3 primeros bits tienen que ser 001 de la dirección. Esto equivale a 2000 hasta 3FFF. Estas son las direcciones globales en el mundo. Pero fíjense lo que se está haciendo. Otra vez, no tenemos 128 bits entonces. Estamos restringiendo a una cantidad de direcciones que van a ser las globales, las que van a empezar como ser el prefijo para globales. Todo lo que no sea 2000 o esté fuera de este rango no son globales y no se van a ver en el mundo. Entonces, si bien no hemos creado un class full, es mentira que tenemos 2 a las 128 direcciones. No se les está dando de esa forma. Se está jerarquizando. Entonces, una dirección pública empieza con 001, y aquí se llama GUA. ¿Eso está claro? Sí, Inge. Aquí tenemos 64 bits de la parte del prefijo. 48 bits se coloca para el prefijo de routing global, barra 48, y aquí se puede crear una red con, con 16 bits más. Entonces podríamos tener dentro del enrutamiento global una subred. Tenemos 2 a la 16 subredes que podemos crear en este esquema. Son 65.535 subredes de 2 a la 64 IDs. ¿Cuántos 2 a la 64? Si 2 a la 32 son 4 gigas, tenemos el doble de eso. Así que no importa que estemos jerarquizando, si se dan cuenta, y lo estamos restringiendo, las direcciones aún son enormes, la cantidad de direcciones son enormes. ¿Está bien? ¿Está bien? Entonces, tenemos direcciones típicas. Vayamos a la F80, les he mostrado las F80. Son los link local. Les he mostrado que mi máquina tenía F80. Entonces, es como si me hubiesen dado una dirección 169.254 algo. ¿Pero para qué sirve? Estas no son de adorno como las de IPv4. Esto me permite hacer todo el trabajo a nivel de switches, hasta pasar a mi router. Es decir, la dirección GUA que yo tengo no va a trabajar en mi red local. La dirección GUA que yo tengo va a trabajar del router para arriba. Pero hasta comunicarme con mi router, mi máquina va a utilizar direcciones link local. El router va a tener su propia dirección link local. Entonces el trabajo se ha dividido adentro y afuera. Es por eso que siempre vamos a ver, en sus máquinas pueden ver, aunque ustedes no tengan servidores de HCP versión 6, van a ver que tienen F80s. Las F00 también les he mostrado para que vean, son las direcciones multicast. Vamos un poco más arriba, 2000. Va esto hasta la 3FF, ¿se acuerdan? Estas son las GUAs. La dirección que nos van a asignar de forma global. Y aquí tenemos direcciones reservadas para documentación. Este rango dentro de este, barra 32, están reservadas para documentación. Es decir, aquí con estas direcciones van a ver ustedes cuando les den ejemplos. En Cisco, en Huawei, lo que sea, en este rango se pone ejemplos. Perdón, disculpe, una consultita. ¿Con qué rangos? Porque como que se le congela a momentos y tiene un delay que no permite seguir el ritmo. Ok. Bueno, les decía, 2000, aquí arriba está esto, 2000 hasta 13FF. ¿Se puede ver esta parte? Se le ha congelado. Vamos a poner una pestaña para que sea menos peso. ¿Ahora se ve? No, Nada. no. Ahora debería verse. Ahora sí, recién. Ya. Entonces el rango que empieza con 001, los primeros bits, es 2000 en hexadecimal hasta 13FF de hexadecimal. Esa es la idea, ¿no? Este es el rango de lo que estamos manejando de los primeros 16 bits, nada más, esta partecita. Es decir, cada uno, o sea, sabemos muy bien que en el hexadecimal, 2 números equivale a un byte.
Cuatro números equivale a 2 bytes, 16 bits. Estos son los primeros 16 bits, estos son los primeros 16 bits. Entonces, los primeros 16 bits o 2 bytes empiezan con 001 y vamos del 2000 a 3FF. Esas son direcciones globales. Entonces, dentro de ese rango, que son 2000 hasta la 3FF, de la 2001 a la 0DB8, perdón, más la 32, se utiliza para dar ejemplos. O sea, cualquier ejemplo que veamos en cualquier texto que hable de IPv6 va a estar en este rango. No son direcciones utilizables para los routers. Son como las direcciones, como que podríamos hacer una analogía en IPv4. No tenemos direcciones de ese tipo, porque las privadas no se enrutan, pero son privadas, se pueden usar. Estas son direcciones de ejemplo, que las han puesto para la bibliografía, no para otra cosa. En IPv4 tendríamos los experimentales, algo así vendría a ser. No, porque no se han usado esas direcciones en realidad. Cuando damos ejemplos, o damos una dirección privada o una dirección pública. En la privada podemos decir la 192.168.220 es una dirección pública, perdón, privada y se usa. Estamos utilizando la dirección. O si utilizamos una pública, decimos la 200.87.50.20 es una dirección pública. En este caso, esta dirección es GUA, es decir, global, pero no utilizable o enrutable. Es para ejemplificación, para documentación nada más. Pues bueno, han generado un rango para hacer eso dentro de las GUA. ¿Está bien? Este rango vendría a ser del 2000/3 hasta el 2001 0DB8, ¿verdad? Sí, sí. Base 32 es esto. La Es gigante. documentación es base 32. El prefijo es 32 bits, los primeros 32 bits. Acuérdense que los primeros 16 son este rango. Entonces estamos agarrando hasta el 32. Aquí más, 2 bytes más, para generar ese subrango. La F80 les he mostrado, son los link local, aquí ya tienen un papel, son importantes, ya no son de pantalla como los tienen los 169, 254, los F00 hasta los F01 son multicast. La dirección 127.001, aquí se denomina 4.1, barra 128. Cuando se pone barra 128, a ver, es que no tengo un ejemplo para mostrarles esto, pero vamos a mostrar con En Excel, tal vez, se puede hacer un ejemplito. no, el detalle es que quiero mostrarles las máscaras. Ah, Que no tengo quien me pueda repartir direcciones y que pueda tener esas direcciones para poder mostrarlas. Lo malo es que mi máquina virtual no va a funcionar en Windows porque aquí en la universidad no me han dado acceso a mi máquina virtual, solo a mi máquina real. Entonces, a ver, vamos a tratar de entender con IPv4. Ustedes pueden seguir, o si pueden mostrarme un IPv4, hagan un route print y me publican y podemos ver ahí un poco esas direcciones. Si alguien puede hacer un route, un espacio print en su consola y publíquelo. ¿Puede? estoy viendo, deme un segundito, Inge. Nadie más, alguien, son 65. Ok, Sergio. Trata de agrandar un poquito, se nota. Dale un zoom a tu pantalla. Un color, un espacio F0. Ah, perdón, Inge, dígame ahora sí. Color, un espacio F0 para que sea negro sobre blanco, al revés. Ah, ya, quiero cambiar el color. Sí, sí. Color, un espacio F0. Color. Ah,
Ahora sí, pon route print. Está mal escrito. Ya. Pues, trata de hacer un zoom o maximizarlo un poco. Vamos a ver la parte de IPv4 para entender bien y luego les voy a dar una referencia del IPv6. Ya, denme un segundo. Lo vamos a hacer más grande. Windows más más. Tecla Windows más más. Creo que va a funcionar, por eso quería hacer más grande la letra. Ok. Está bien, Ahí ya se ve mejor. Ok. Entonces vamos a la IPv4 route table. Fíjense que aquí se divide, en vez de ponerle un prefijo, se divide por la dirección completa de la máscara. Por ejemplo, la 127.0.0.0.0. Fíjense su máscara, es 255.0.0.0. Significa que estaríamos poniendo 127.0.0.0/8. Pero por debajo tenemos la 127.0.0.0.1 y su máscara es completo, 255, 255, 255, 255. Sería /32. Es lo que está equivaliendo a lo que les he dicho yo. En vez de la 127.0.0.1, que es el localhost /32, aquí en IPv6 tenemos 4.1/128. Toda la máscara completa. Entonces, ahí sí se puede ver un 4.1, ahí está justamente. /128. La segunda línea de IPv6. Y la primera dice 4.0. Y eso es 4.8, perdón. Y es el equivalente a una clase A, lo que está arriba, 255.000. Y la segunda, 4.1/128. Ese vendría a ser el loopback, la dirección propia de la máquina para poder hacer pruebas. Luego tenemos en la parte de arriba, en IPv4, la 169.254. Y fíjense lo mismo, tenemos un /32, la 169.254.00 sería un /16. Tenemos una clase B, nos estás repartiendo, y dentro de esas le he asignado a tu máquina la 167.110, que sería un /32. La 169.254, 167, 110. Si tu máquina no se hubiese conectado a un DHCP, no tendría dirección propia. Entonces, esta sería la dirección que le hubiese asignado, la 110. Ese es el link local de IPv6. Ahora, el GUA vendría a ser la que está abajo, 192, 168, 103. Esa es la dirección que te ha dado a tu máquina. ¿Cómo te das cuenta que es esa? Porque la máscara es /32. Directamente. Sí, sí, sí. ¿Se entiende? ¿Todos entienden eso? La analogía abajo, entonces vamos a la IPv6. Tenemos las F80s, que son los link local. Pero ¿qué F80 te ha asignado? Un /128, está en la 13. Fíjate, yo puedo ver una 13 más o menos. No sé si es... La primera es 13 y después todas estas también. Sí, a ver, la que está completa, 281, dice F80, 4 puntos /7, algo así. Más abajo, más abajo. ¿Está? Esa. No, esa es una GUA. Fíjense con qué número empieza. Esa es una GUA, una global. Y más abajo, el párrafo siguiente, hay una F80 con dirección completa /128. Más abajo. F80 tiene que empezar. Más abajo. Una más abajo. /128. Esa, también la de arriba estaba, sí, tienes razón. Sí, Esa es una local link. Es la misma o la equivalente a la 169.254. Pero en el caso de IPv6, esta funciona. Esta se comunica con el router. Hasta el router se comunican con local links internos. Directamente. Y para después del router utiliza su GUA, la que está como 2803, creo, que no veo bien. A ver, le vamos a ¿Está hacer claro un eso? poquito más grande. Para todos, ¿está claro? Entonces tenemos dos direcciones, la 2803, 9403, 5B, 97, etcétera, etcétera, /128. Esa es la dirección GUA, Global
Unicast Addressing. Esa es su dirección pública, si quieren. Pero aquí en IPv6 también funciona la link local, la que está más abajo, que dice F80. Tienes dos direcciones link local, Sí, ¿no? Tienes dos direcciones link local. Tal vez tengas dos tarjetas link local, no sé. No sé por qué te ha dado dos direcciones. Pero, es porque tengo una de Wi-Fi, la otra de red. ya, por eso entonces tienes dos link local. Entonces, la link local es la que está FD80 empezando. Esa, y es un barra 128. Ahí nos damos cuenta que es dirección única, barra 128. Si aparece un barra 8, un barra 16, un barra 64, es el prefijo de una máscara superior, Como este. como esta. Es su prefijo 64, por debajo 128. Entonces, claramente ahí nos muestra la división entre la red y la dirección entre la máquina. ¿Eso está claro para todos? ¿Sí? Esto vendría a ser de la red, barra De la red. 64. Exactamente. Fíjate abajo, tiene exactamente lo mismo hasta el 64. Claro, aquí. No, de la dirección que es marcada antes. Esto. Esa, exactamente marcarlo hasta el 5B97, esos son barras 64. Y los demás 64 bits son de tu host. A ver, hasta el 5. Esta. No. La primera que has marcado está bien, pero solamente Se le cortó, Inge, perdón. 5B97. Se le cortó. ¿Escuchas? Bueno, qué lástima. Ok, bueno. Barra 64, que es la red, y un barra 128, que es el host. Ahí estamos viendo claramente un GUA. Y en la parte inferior tenemos un barra 64, el local link, y un barra 128, local link de la dirección. ¿Hasta ahí está claro? ¿Está claro? Sí, O sea, ingeniero. este más me dice que es bueno, es de la máquina en realidad, para comunicación. Este que ¿Cuál? estoy marcando. Ya lo he quitado tu compartido. Bueno, ni modo. Si empezaba con 2008, perdón, con F80, es tu link local. Si empieza con 2800 algo tuyo, esto es tu GUA, porque los GUAs van del 2000 al 3FFF, no se olviden de eso. Claro, pero siempre va a ser barra 28. Va a ser un barra 64 el prefijo, y tu dirección va a ser siempre barra 128, porque Claro. es tu dirección única. Claro, Tiene eso que me ser barra refería. 128. ¿Y el GUA cuánto va a ser? No, ese es tu GUA, barra 128. Tu prefijo, tu red es barra 64, puede ser barra 16, barra 32, ese es tu prefijo. Pero tu dirección, tu pública va a ser barra 128. ¿De qué dependería el prefijo en realidad? De la organización, de la empresa, si tiene subredes, no tiene subredes, se maneja una sola dirección de prefijo, barra 16, barra 8, barra 32, o sea, depende de ellos. Tienen 64 para jugar. Porque son 16, no, sí, creo que son 16 de fabricante y 16 de la empresa, ¿verdad? No, eso Pues es la Mac, estás confundiendo. No, en la Vamos a hablar bien. sobre la Mac. Vamos a hablar sobre la Mac. Cierto. Y les voy a mostrar sobre la Mac, ¿ok? ¿Se puede ver mi pantalla ahora? Sí se ve. Ya. ¿De qué forma se obtienen direcciones GUA? Pues aquí es bastante interesante. Tenemos sin estado, stateless o stateful. Cuando manejamos stateful tenemos un servidor HCP versión 6, que ya no funciona con el Discover, Offer, ya no funciona así. Los mensajes se hacen a través del ICMP versión 6. El ICMP en IPv6 juega un papel mucho más importante que el ICMP versión 4. El ICMP versión 4 únicamente es una biblioteca de mensajes, aquí no. Aquí intercambia mensajes actualizando cosas. Y el DHCP se sirve del ICMP para hacer su trabajo. DHCP solito no funcionaría. Entonces, veamos la parte izquierda, solo Slack, que es la estática. Es interesante porque aparecen dos mensajes. El router, cada que una máquina se conecta, manda un mensaje llamado RS, Router Solicitation. Y el router manda un Router Advisement, un RA. En ese Router Advisement, lo que le está mandando, para esta tarde voy a tener las capturas del Wireshark de esto, de lo que les estoy explicando. ¿Está bien? Ahora ya no quiero perder tiempo por la cuestión de la hora. Pero esta tarde les voy a mostrar estos mensajes RAS.
¿Qué le manda el router? Le manda el prefijo de la red. Le dice, esta es mi dirección, como de su compañero se veía, 2008/0D99F, algo así, base 64, ¿se acuerdan? Eso les manda, eso manda, nada más. ¿Yo qué hago si me manda el prefijo? Me dice, esta es mi red. Entonces es bastante interesante lo que se hace. Aquí, por ejemplo, estas son las tres formas de envío. El router, la máquina. O sea, la máquina sin un router no hace nada. La máquina con solo switches va a trabajar solamente con links locales, no se olviden. Cuando ya hay un router y la máquina necesita saltar el router, se le tiene que asignar un GUA. Entonces, tenemos tres formas de asignar GUA. Solamente Slack lo que hace es que el router manda el flag A en 1. Tiene tres flags. El A, el other y el M. Si es de HCP estático, manda el A y el O en 1. Y si es de HCP stateful, directamente manda el M en 1 y no le interesa a los otros. Eso es lo que, de esa forma, la máquina se entera qué tipo de distribución GUA va a tener. Estática, estática con DHCP o stateful con DHCP, dependiendo qué flags le van a llegar en el RA, Router Advisement, cuando la máquina ha hecho una solicitud, Router Solicitation. ¿Está claro hasta ahí? Entonces, dependiendo qué le llega, la máquina sabe qué hacer. Pero vamos a ir al primer caso. Le ha dicho, este es mi prefijo, solo le he mandado un base a 64. Entonces, lo que tiene la máquina son 64 bits para crear su dirección. Este proceso Slack se llama también EUI64 y funciona de la siguiente manera. Fíjense que tenemos, lo que decía su compañero, tenemos 48 bits de dirección MAC. Cada tarjeta tiene 48 bits, dividido 24 del fabricante y 24 para la tarjeta. Utiliza su dirección de tarjeta para generar sus 64 bits. La dirección de su tarjeta de red, su dirección MAC. Como ya le he mandado 64, tiene que completar 64 para tener un GUA. Entonces, agarra los primeros 24 de los segundos 24 y los divide. Y al centro inserta 2 bytes. Un byte con FF y un byte con FE. Entonces, fíjense el ejemplo. Su dirección MAC de esta tarjeta era FC 9947, 75CE8. Estos últimos tres se quedan aquí. Aquí se inserta FE, un FF, y el séptimo bit se vuelca. El séptimo bit se vuelca. De cualquier dirección que haya sido. Aquí el FC se vuelve FE. Entonces ya tenemos una dirección ahora de 64 bits, porque a los 48 hemos insertado 16 y tenemos 64 bits. Nos ha mandado la primera parte el router, la interfaz base 64, perdón, el prefijo base 64, la parte de red. Le aumentamos los 64 y tenemos los 128 de nuestro GUA. Esta es la forma clásica de generar nuestro propio GUA. ¿Está claro hasta ahí? Lamentablemente, ni Windows ni Unix actualmente utilizan eso, sino que generan randómicamente un número. Esto es bastante interesante porque está utilizando su dirección MAC de su tarjeta de red. Es bastante interesante el proceso que hace. Entonces, aquí vemos una dirección generada de esta forma. Esto es real, ¿no? Esto es una dirección real. Fíjense, todo lo que está marcado en verde es base 64. ¿Qué implica? Esto es lo que le ha mandado su router. Le ha dicho, este es el prefijo. Y todo lo que está en naranja es lo que ha generado la dirección, ¿cómo se llama? La interfaz, la misma máquina. Y aquí en blanco se está viendo lo que he insertado, FF y FE. ¿Se nota? El FC se ha convertido en esta. Ah, no, esta es la. ¿Está bien? La parte blanca lo que se inserta, estos dos elementos, 16 bits, la parte verde lo que le manda el router y la parte naranja lo que saca de su propia dirección MAC. Y su link local o F80, eso se genera internamente, no necesita que nadie le diga nada. Y como le he mandado, fíjense su gateway, ¿qué aparece? Aquí está
la aclaración que les decía que los link local funcionan a nivel de LAN. Fíjense lo que está apareciendo. Su gateway local es F80 4.1. No va a utilizar su GUA para comunicarse con sus routers, sino se comunica con sus link local. La máquina se enciende y automáticamente se le asigna un IPv6 link local. El router se enciende y automáticamente se le asigna un IPv6 link local. Y a través de ellos se pueden comunicar, sin que exista un GUA todavía. Si se han dado cuenta, ya lo he dado por hecho, ahora se manejan números hexadecimales, no decimales. No es dot decimal la nomenclatura, ahora es hexadecimal y se utilizan 2 puntos para separar las direcciones. Y cuando existen muchos ceros de promedio, se los puede abreviar y se colocan 4 puntos. Entonces, en esta última dirección, por ejemplo, tenemos 4 puntos y solo 2 a los 2 extremos. ¿Cuántas direcciones de promedio nos faltan? Tienen que ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 grupos. ¿Cuántos grupos de ceros nos faltarían a esta última dirección, que es F80 4.1? ¿Cuántos faltarían? ¿Se ha desconectado? ¿Qué pasa? 6. 48. 6 grupos de ceros. Es lo que nos faltaría. Entonces, aquí al centro habrían 6 grupos de ceros. ¿Cuántos ceros habría en esta dirección? En esta que se ve F80, 4 puntos. ¿Cuántos nos faltaría? 16. No. 3 grupos de ceros. Ah, Tiene que grupos. haber 8 grupos. Y aquí solo hay 5. Entonces aquí nos faltan 3. Tienen que haber 8. Y en esta última dirección solo tenemos 2. Nos faltan 6. Aquí no nos falta ninguno. Porque todos los 8 grupos están. Entonces es una forma de abreviar direcciones. ¿Está bien? ¿Está claro? Esta tarde vamos a ver con Wireshark algunas direcciones y vamos a entender mejor los ejemplos. Las cabeceras IP, bueno, la cabecera IP tiene estos campos. Versión, y la versión siempre va a aparecer un 6. Servicio diferenciado, que ahora se llama clase de tráfico. Etiqueta de flujo, longitud de carga útil, siguiente cabecera, límite de saltos, ahora hay más TTL. Dirección origen, dirección destino. A ver, para que quede evidencia de esto, les vamos a Wireshark. Esperemos que pueda verse. ¿Se puede ver en pantalla? Aquí tengo un ISM IPv6. Y aquí claramente me dice Internet Protocol versión 6. Veamos sus campos. Aquí está el campo, versión 6, clase de tráfico, etiqueta de flujo, longitud de carga útil, next header, límite de saltos, source address, destination address. En este destination address, en estos 4 puntos, ¿cuántos grupos de ceros nos faltan? Ocho. 4. Bueno, En esta otra, en estos 4 puntos, ¿cuántos grupos de ceros nos faltan? En esta. igual. No. 3. 3. Faltan 3, Solamente 3. No se puede abreviar 2 veces, porque no sabríamos a dónde corresponden más ceros que a otro lado. Solo se puede abreviar una vez. Todos los ceros de la izquierda también se pueden abreviar. Por ejemplo, aquí, la dirección real es 0002. Se puede abreviar. ¿Está bien? Aquí lo mismo, es 0001. Pero si hay ceros a la derecha, no se abrevian, como este caso. F80, F50, no se abrevian. Entonces, los grupos de puros ceros se abrevian. Aquí está y aquí está. Entonces, con esto podemos verificar que la cantidad de campos de IPv6 es mucho menor que la cantidad de campos de IPv4. Aquí estamos viendo una pantalla de este tipo. ¿Dudas? ¿Preguntas?